Me llamo Daniel Herrera, y aquella noche del 20 de diciembre estuve a punto de arrancar mi camioneta y desaparecer para siempre. Estaba estacionado frente a la bracería Sterling, viendo los copos de nieve golpear el parabrisas, inventando mentalmente excusas para huir de una cita a ciegas que nunca quise. Podía culpar a una intoxicación, a una llanta ponchada o incluso a una emergencia familiar, cualquier cosa sonaba mejor que admitir que tenía miedo. 3 años antes, 2 días antes de Navidad, mi vida se había roto cuando mi exnovia decidió que no quería casarse conmigo. Me dejó plantado en una iglesia vacía, con 200 sillas llenas de gente y un altar sin novia, y desde entonces diciembre olía a humillación. Desde ese día, toda Navidad se sentía como un puñetazo en el estómago que nunca terminaba, y el brillo de las luces parecía una burla cruel. Mientras dudaba con el motor apagado, mi mejor amigo Martín me enviaba mensajes amenazando con contar en la oficina que yo era un cobarde si no entraba. Y entre el miedo, la vergüenza y el frío, tuve que decidir si seguía huyendo o si al fin me atrevía a cruzar una puerta que podría cambiar todo. Antes de contar lo que pasó cuando dije sí a esa noche, te invito a quedarte hasta el final, porque nada salió como imaginé. Si te gustan historias profundas de amor, segundas oportunidades y decisiones valientes, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que vas a escuchar quizá te haga ver la Navidad de otra manera. Entré a la bracería Sterling con el corazón acelerado y las manos heladas dentro de los bolsillos del abrigo. El restaurante parecía un estallido de Navidad, con guirnaldas en cada rincón, luces colgando del techo y un árbol enorme que costaba más que mi alquiler. La música navideña sonaba lo bastante alta como para que nadie la ignorara, recordando a todos que aquel debía ser el tiempo más feliz del año. La recepcionista me recibió con una sonrisa perfecta y una voz demasiado alegre para mi estado de ánimo. «Buenas noches, ¿tiene reserva?», preguntó, como si yo fuera una persona normal y no el tipo que fue abandonado 3 años antes. «Sí, a nombre de Herrera, mesa para 2», respondí, intentando que no se notara el temblor en la voz. Ella revisó la pantalla, sonrió aún más y dijo que mi cita todavía no había llegado, ofreciéndome esperar en la barra. Asentí, porque no tenía valor para decir que quería salir corriendo, y la seguí entre mesas llenas de parejas que se tomaban de la mano. Sentía que todo el mundo podía leer mi pasado en la frente, como si llevara un letrero que dijera novio abandonado en Navidad. Me senté en el taburete, pedí una cerveza cualquiera y me concentré en no mirar el reloj cada 5 segundos. El camarero, un chico joven de sonrisa fácil, me sirvió la bebida como si no hubiera nada raro en un hombre solo en una cita a ciegas. Tomé un sorbo que no quería, más para ocupar las manos que por ganas de beber, y fingí revisar mensajes en el celular. Martín me había escrito hacía unos minutos, recordándome que le había prometido no huir, y amenazó con llamarme cobarde en la oficina si incumplía. Escribí con los dedos entumecidos, golpe bajo, hermano, y casi de inmediato aparecieron los 3 puntos de escritura. Su respuesta fue un emoji encogiéndose de hombros y 4 palabras: entra, sé amable, intenta. Volví a guardar el celular, pero las dudas seguían aleteando en el estómago como si fuera un adolescente sin experiencia. A las 7:15, mi cita, que supuestamente se llamaba Laura y debía haber llegado a las 7, seguía sin aparecer por ninguna puerta. Yo empezaba a imaginar que me habían gastado una broma pesada o que ella había visto mi perfil y se había arrepentido a último momento. Cuando estaba a punto de dejar dinero en la barra y largarme, la puerta se abrió dejando entrar una ráfaga de aire congelado. Una mujer de cabello cobrizo corto sacudió la nieve del abrigo, miró alrededor con seguridad y empezó a escanear las caras en el restaurante. Sus ojos se detuvieron en mí con una especie de reconocimiento que no supe explicar, y entonces sonrió y caminó directo hacia la barra. Se sentó en el taburete contiguo, tan cerca que pude oler un leve perfume a cítricos y algo floral que no supe identificar. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó con una voz cálida que, sin saber por qué, hizo que mis hombros se relajaran un poco. «Sí, soy Daniel Herrera», respondí, creyendo que por fin el universo se había alineado y la cita había comenzado. «Laura», pregunté con esperanza, aferrándome a la idea de que todo esto valdría la pena al menos por una conversación decente.
Ella rió suavemente, se acomodó el abrigo y dijo algo como cerca que mi mente interpretó como un sí para no complicar más las cosas. Le ofrecí pedirle algo de tomar y ella pidió una copa de vino blanco, como si esto fuera la cosa más natural del mundo. Llamé al camarero, ordené su bebida y sentí como el miedo empezaba a transformarse, poco a poco, en curiosidad. No era la clase de mujer que imaginaba para una cita a ciegas, pero había algo en su mirada que transmitía calma y control. Justo cuando pensé que quizá todo saldría mejor de lo esperado, la noche empezó a torcerse de la forma más extraña posible. Ella tomó el vino entre las manos como si también necesitara calentar los dedos, y me miró con una mezcla de interés y paciencia. «Cuéntame de ti, ¿a qué te dedicas?», preguntó, inclinándose un poco hacia adelante, como si lo que yo dijera importara de verdad. Respiré hondo y respondí que trabajaba como analista junior en el área financiera de Nova Core Global, una empresa que muchos consideraban prometedora. Expliqué que llevaba 4 años allí, atrapado en el mismo cargo, viendo pasar ascensos que nunca llegaban a mi escritorio. «¿Te gusta?», insistió ella, y esa fue una de las preguntas más difíciles de la noche, porque la respuesta no era simple. Le dije que era un buen trabajo, que la compañía tenía nombre, pero que yo me sentía invisible, estancado, como si nadie notara mi esfuerzo. Ella sostuvo mi mirada y dijo con suavidad que nadie es realmente invisible, que a veces solo falta la oportunidad correcta. Su tono me sorprendió, había algo en su voz que sonaba a experiencia de lucha contra un sistema que no siempre ve a la gente. Al preguntarle a qué se dedicaba, respondió que trabajaba en gestión de operaciones, resolviendo problemas y apagando incendios a todas horas. Añadió que aquella noche supuestamente era su descanso, pero su celular no paraba de vibrar por emergencias que nunca terminaban. Nos reímos de lo parecidos que eran nuestros días, ella atrapada en crisis operativas y yo sepultado en hojas de cálculo interminables. Con el tiempo, la conversación fue bajando a capas más profundas, como si ambos hubiéramos decidido dejar de hablar solo de trabajo. Le conté que diciembre era un mes que me pesaba en el cuerpo, como si cada luz navideña trajera recuerdos que no había pedido. Le confesé que 3 años atrás, el 22 de diciembre, mi exnovia me dejó a 2 días de la boda, diciéndome que no podía casarse conmigo. Le dije que, el día en que debía casarme, estaba de pie frente a un altar vacío, con invitados mirándome con pena y sin explicación convincente. Desde entonces, cada Navidad se convirtió en un recordatorio de fracaso, de no haber sido suficiente para alguien que lo era todo para mí. Mientras hablaba, noté que ella dejaba de jugar con la copa y se concentraba solo en mis palabras, como si entendiera demasiado bien. Extendió la mano y apretó la mía con delicadeza, diciendo que las fechas felices pueden convertirse en cuchillos cuando algo se rompe. Comentó que la Navidad, en vez de unir, a veces amplifica la soledad, haciéndonos creer que estamos fuera de la vida perfecta de los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien no solo me escuchaba, sino que nombraba con precisión una tristeza que yo no sabía explicar. El celular de ella volvió a vibrar, esta vez con insistencia, y su expresión cambió de la empatía a la frustración resignada. Suspiró y dijo que tenía un problema de programación que debía resolver, algo urgente que no podía ignorar por más que quisiera. ¿Puedes darme 10 minutos?, preguntó, poniéndose de pie con la copa medio vacía y el abrigo al brazo. Asentí de inmediato, diciéndole que no había problema, que la esperaría allí mismo, aferrándome a la idea de que aquello no se había arruinado. La vi caminar hacia la entrada mientras contestaba la llamada, su voz perdiéndose entre el murmullo del restaurante. Mientras tanto, aproveché para escribirle a Martín y decirle que quizás, solo quizás, había tenido razón al insistir tanto. Creo que es increíble, le escribí, con una sonrisa torpe mientras miraba la puerta por donde ella había salido. Los 3 puntos de escritura aparecieron enseguida, y su respuesta llegó con un entusiasmo que casi podía escuchar. ¿Te gusta de verdad? ¿Ya llegó Laura?, preguntó él, añadiendo que la chica llevaba casi 1 hora atrapada en la carretera. La sangre se me heló cuando continuó el mensaje, explicando que el auto de Laura se había quedado tirado en la autopista por una avería. Leí el texto 2 veces, intentando encontrar alguna forma de que aquello tuviera sentido con la mujer de cabello cobrizo que acababa de salir.
Una sensación extraña me recorrió el pecho mientras levantaba la mirada y mis ojos se encontraron con ella al otro lado del salón. La mujer con la que había hablado estaba ahora junto a la cocina, con un delantal negro y un pequeño gafete con su nombre. En la plaquita metálica se leía Carla, subgerente, y todo se acomodó de golpe en mi cabeza con un clic incómodo y humillante. No era Laura, nunca lo había sido, y yo había pasado media hora volcándole mis miedos y secretos a alguien que solo trabajaba allí. Quise hundirme debajo del taburete, borrar cada palabra que había dicho, deshacer la confianza que había derramado sin permiso. El camarero se acercó y, sin saber nada de mi confusión, me ofreció otra cerveza con una rutina amable que parecía de otro planeta. La rechacé con una sonrisa forzada, diciendo que estaba bien, cuando en realidad no podía estar más expuesto y vulnerable. En mi bolsillo, el celular volvió a vibrar, esta vez con otra actualización de Martín, avisando que Laura seguía intentando llegar. Y antes de que pudiera procesar del todo la vergüenza, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, cambiando definitivamente el rumbo de aquella noche. La puerta de la bracería Sterling se abrió con tal fuerza que golpeó la pared y el ruido hizo que todas las conversaciones se detuvieran. Una ráfaga de viento helado recorrió el salón, arrastrando copos de nieve que brillaron un segundo bajo las luces de Navidad. En el umbral, una mujer se tambaleó hacia adentro, completamente empapada, con el abrigo chorreando agua sobre el piso de madera. Su cabello cobrizo corto estaba cubierto de nieve pegada, el rímel corrido dibujaba líneas negras en sus mejillas y los labios tenían un tono azulado. Sujetaba un pequeño paquete envuelto en papel de regalo arrugado, apretándolo contra el pecho como si fuera algo frágil y valioso. El murmullo del restaurante murió poco a poco, hasta que solo se escuchó la música navideña de fondo y el eco de sus pasos. Sus ojos recorrieron las mesas rápidas, tensos, como buscando desesperadamente un rostro que reconociera de una foto que nunca vio. Cuando sus ojos se posaron en mí, sentí un pinchazo en el pecho, mitad sorpresa y mitad culpa por todo lo que ya había pasado. Dejó un rastro de huellas mojadas camino a la barra, cada paso pesado, cada respiración una batalla contra el frío que se pegaba a su cuerpo. Se detuvo frente a mí, respirando entrecortado, y dijo mi nombre con una voz que se esforzaba por no temblar, «¿Daniel Herrera?» Tardé un segundo en encontrar la voz, porque la escena parecía sacada de una película que alguien más estaba viendo por mí. «Sí, soy yo», conseguí responder, incapaz de apartar los ojos de sus manos rojas y del abrigo empapado que goteaba sobre el suelo. «Soy Laura Campos», dijo, todavía jadeando, «lo siento muchísimo por llegar tarde, ha sido un desastre llegar hasta aquí». Explicó atropelladamente que su coche había muerto en la autopista, que llevaba más de una hora intentando solucionar el problema. Me contó que terminó pidiendo aventón a un repartidor que pasaba por allí y que caminó los últimos kilómetros bajo la nieve. «Sé que es el peor comienzo de una cita a ciegas de la historia», añadió, con una sonrisa nerviosa, «pero prometí venir, y no rompo promesas, menos antes de Navidad». Yo la miraba, incrédulo, viendo cómo tiritaba tanto que hasta los dientes le castañaban mientras intentaba mantener la dignidad. «Podrías haber cancelado», dije, sincero, «literalmente pareces haber cruzado una tormenta entera solo para llegar aquí». Laura se rió con un tono entre histérico y valiente, y admitió que estuvo a punto de rendirse varias veces, pero siguió porque necesitaba demostrar algo, quizá a sí misma. Además, agregó, levantando el paquete húmedo, no iba a presentarme a una cita de Navidad con las manos vacías, aunque el regalo haya sobrevivido de milagro. Me entregó el paquete con los dedos temblorosos, como si soltarlo fuera renunciar a algo importante que la había sostenido todo el camino. El papel estaba empapado, medio roto, pero lo abrí con cuidado, tratando de no destrozar aquel esfuerzo envuelto bajo la tormenta. Dentro había un llavero metálico en forma de brújula, sencillo pero pesado, con un brillo apagado por las gotas de agua. Le di la vuelta con los dedos y leí la frase grabada en la parte posterior: «Encuentra tu camino hacia adelante». El mundo pareció pararse un segundo, porque esas eran exactamente las palabras que mi mentor universitario repetía siempre antes de morir. El profesor Velasco había sido el único que creyó de verdad en mi potencial y, desde su muerte, yo me había sentido perdido sin esa brújula moral. «¿Cómo supiste esto?», pregunté con la garganta apretada,
incapaz de comprender cómo una desconocida traía una frase tan íntima. Laura explicó que su asistente, Sofía, había leído mi perfil en la aplicación y vio que me sentía estancado y sin rumbo en la vida. Ella pensó que quizá un símbolo que hablara de avanzar, de elegir moverse incluso sin mapa claro, podría ser un buen regalo para alguien así. Antes de que pudiera reaccionar, Carla, la subgerente del restaurante, pasó a nuestro lado con una bandeja y soltó una carcajada cómplice. Entonces tú eres la verdadera cita, dijo Carla, mirando a Laura con curiosidad y a mí con diversión traviesa. Se presentó como subgerente y explicó, delante de los dos, que habíamos tenido un pequeño malentendido al principio de la noche. Él pensó que yo era tú, comentó, riendo, pasamos un rato hablando como si esto fuera la cita, ha sido el mejor error del día. Sentí que las orejas me ardían, el recuerdo de mis confesiones frente a Carla me golpeó con toda su fuerza en un solo instante. Laura me miró, primero confundida, y luego sorprendida, mientras trataba de encajar aquella pieza recién lanzada sobre la mesa. ¿De verdad pensaste que ella era yo?, preguntó, con una sonrisa que mezclaba incredulidad y cierto encanto por la situación. Asentí, torpe, explicando que Martín nunca me había mostrado una foto suya, solo un nombre y muchas promesas sobre lo increíble que sería conocerla. Es oficialmente el inicio más raro de una cita que he tenido, concluyó ella, soltando finalmente una risa auténtica que relajó el ambiente. Le ofrecí mi abrigo, la guié hacia una mesa más tranquila y pedí algo caliente para que dejara de temblar tanto. Y allí, entre tazas humeantes, errores divertidos y un llavero con la frase más importante de mi vida, comenzó nuestra verdadera historia. Nos acomodamos en un reservado en una esquina de la bracería Sterling, lejos del barullo principal y de las miradas curiosas. Laura se envolvió en mi abrigo como si fuera un refugio improvisado contra todo lo que había atravesado esa noche. El camarero trajo una taza enorme de chocolate caliente con crema y ella la sostuvo con las dos manos, absorbiendo el calor. La nevada continuaba al otro lado de los ventanales, pero, dentro, el restaurante parecía una pequeña isla de luz y música suave. Empezamos a hablar con calma, como si, pese al caos, por fin tuviéramos permiso para conocernos de verdad. Ella me pidió que le contara más sobre mi trabajo en Nova Core Global, sobre mi sensación de estar atrapado en el mismo puesto. Le conté que llevaba 3 años como analista junior, observando cómo otros avanzaban mientras yo seguía en el mismo escritorio. Le confesé que, después del abandono en el altar, había dejado de creer que merecía cosas buenas, incluso en lo profesional. Me escondí detrás de mi mediocridad aceptada, admití, como si mi ex tuviera razón al decir que no tenía ambición. Laura escuchaba sin interrumpir, con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, atentos a cada grieta en mi voz. Cuando llegó su turno, Laura habló de su propia relación con el trabajo, y la palabra equilibrio sonó en su boca como una broma interna. Me contó que trabajaba sin parar, con jornadas de 15 o 16 horas, fines de semana incluidos, y que casi nunca había noches libres. Dijo que, por fuera, su vida parecía un éxito absoluto, pero que, por dentro, a veces sentía que solo existía para resolver problemas ajenos. Confesó que llevaba años usando el trabajo como anestesia para no enfrentar el vacío que quedaba cuando se apagaban las pantallas. Me habló de una vieja relación que terminó porque su prometida le pidió elegir entre el amor y un cargo de alta dirección. Eligió el cargo, convencida de que valía la pena sacrificar todo por una carrera brillante, y durante 2 años se preguntó si fue un error. Pensaba que estaba eligiendo un futuro fuerte, dijo, pero muchas noches sentía que solo me había elegido a mí misma para estar sola en un ático. Cuando mencioné que odiaba la Navidad, ella sintió con una intensidad que no esperaba, como si esa época también le pesara en el pecho. Las fiestas amplifican todo, comentó, lo bueno brilla más y lo malo duele el doble, como si el mundo entero te recordara lo que no tienes. En algún punto, nos encontramos tomados de la mano sobre la mesa sin recordar exactamente quién la había extendido primero. El tiempo se estiró y encogió a la vez, hasta que el restaurante empezó a vaciarse y las luces se atenuaron un poco. Hablamos de nuestras infancias, de familias sencillas, de padres que hacían lo que podían con lo que tenían. Yo le conté que mis padres se habían jubilado y se habían mudado a Florida buscando sol y tranquilidad lejos del frío.
Ella me habló de su casa en un pueblo pequeño, de un padre mecánico y una madre maestra, de sueños que parecían demasiado grandes para ese lugar. La conversación fluyó con una facilidad que me asustaba, como si la conociera desde hacía años en lugar de un par de horas. En un instante de silencio, miré el llavero con forma de brújula sobre la mesa y sentí que aquel objeto unía hilos invisibles entre los dos. Le expliqué quién había sido el profesor Velasco para mí, el hombre que me repetía que siempre había un camino hacia adelante. Le dije que, tras su muerte, sentí que había perdido no solo un mentor, sino también mi dirección, mi norte personal. Ella apretó el llavero con los dedos y dijo que, a veces, la vida manda mensajes de las formas más raras, incluso a través de citas a ciegas. Por primera vez en 3 años, aquel 20 de diciembre no se sentía como el preludio de una fecha maldita, sino como el comienzo de algo distinto. Cuando finalmente nos dimos cuenta de la hora, el gerente se disculpó por tener que ir cerrando, mirándonos con una sonrisa cómplice. Es la mejor historia de cita que he escuchado en mucho tiempo, comentó, mientras nos traía la cuenta con un guiño. Laura insistió en pagar, argumentando que había tardado y que al menos quería compensar algo de su entrada dramática. Negociamos hasta acordar dividir la cuenta y dejar una propina generosa para el equipo, especialmente para Carla y su paciencia. En la puerta, el aire frío nos golpeó de lleno, pero esta vez la nieve se sentía menos hostil, casi como un telón de fondo cinematográfico. La acompañé hasta la entrada del restaurante, consciente de que su coche seguía muerto en algún punto de la autopista. Insistí en llevarla a casa, recordándole que ya había caminado lo suficiente por esa tormenta como para seguir arriesgando su salud. Aceptó, aunque al principio dudó, por ese reflejo de independencia que tienen las personas que llevan demasiado tiempo resolviéndose solas. Durante el trayecto, hablamos de cosas triviales para aliviar el peso de la despedida, como si el silencio pudiera romper algo que aún estaba frágil. Antes de bajar, me miró con seriedad y dijo que, aunque todo había sido un caos, no recordaba la última vez que una noche se había sentido tan correcta. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de nervios y euforia, repasando cada segundo de la noche anterior como si fuera una película. El llavero en forma de brújula colgaba ya del retrovisor de mi camioneta, reflejando la luz tenue de un cielo invernal. Martín me escribió temprano, exigiendo detalles, queriendo saber si aquella cita desastrosa se había convertido en algo rescatable. Le conté lo básico, omitiendo algunas emociones que todavía no sabía cómo nombrar, pero admitiendo que quería volver a verla. No había pasado mucho tiempo cuando recibí un mensaje de Laura proponiendo tomar un café antes del trabajo, en un lugar discreto. El café estaba a unas cuadras de Nova Core Global, pero lo bastante escondido como para que nadie del edificio fuera cliente habitual. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, sin traje ni tacones, solo jeans y un suéter, lo que la hacía ver más joven y cercana. Su sonrisa apareció en cuanto me vio entrar, pero había un rastro de tensión en sus ojos que no había notado la noche anterior. Nos saludamos con cierta timidez nueva, como si lo ocurrido hubiera sido un sueño y ahora tocara ver qué quedaba de todo eso a la luz del día. No tardó en decir que había algo importante que necesitaba contarme antes de que siguiéramos avanzando en lo que fuera aquello. Respiró hondo, como quien se prepara para una confesión que puede cambiar el curso de una historia que apenas empieza. Hay algo sobre mi trabajo que no te dije ayer, comenzó, jugando con la taza como si buscara valor en el calor del café. Yo respondí con una broma nerviosa, diciendo que esperaba que no fuera algo dramático como soy espía internacional o peor. Ella no rió, o lo hizo apenas, y eso fue lo que me puso realmente en alerta, porque la seriedad en su rostro era inusual. Trabajo en operaciones, repitió, pero no te dije exactamente en qué posición, añadió, clavando sus ojos en los míos. Soy la directora ejecutiva de Nova Core Global, dijo por fin, y el mundo se comprimió en un zumbido en mis oídos por unos segundos. Me quedé mirándola, incrédulo, intentando encajar la Laura que caminó 2 kilómetros bajo la nieve con la figura que leía en los correos corporativos. La misma mujer con la que había compartido chocolate caliente era, en realidad, la CEO cuya firma veía en informes trimestrales. Ella siguió hablando, explicando que no lo había dicho en el restaurante porque quería que alguien la viera como persona antes que como cargo.
Se apresuró a asegurar que no quería engañarme, pero que, una vez que no lo confesó al inicio, cada minuto que pasaba hacía la confesión más difícil. Me dijo que estaba aterrorizada de que, al saber quién era, yo levantara una barrera, pensando que lo suyo conmigo no era real. Contó que muchas personas, al descubrir su puesto, cambiaban de inmediato, viéndola como una oportunidad o una amenaza, nunca como una mujer normal. Contigo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser solo Laura, confesó, con una vulnerabilidad que no esperaba. Yo, por mi parte, no sabía qué me pesaba más, si la sorpresa o el miedo de lo que aquello significaba dentro de la empresa. Trabajaba varios niveles por debajo de ella, en un área completamente distinta, pero seguía siendo un subordinado en la misma estructura. Pensé en las políticas que había leído por encima, en rumores sobre relaciones internas, en chismes transformados en armas en los pasillos. Mi primera reacción fue decir que no la odiaba, que no estaba enfadado, solo confundido y, en el fondo, asustado. Asustado de que la gente pensara que estaba con ella por interés, de que me señalaran como el analista que se acostó con la jefa por un ascenso. Asustado de que, incluso si mis sentimientos eran honestos, el mundo laboral se encargara de reinterpretarlos a su manera. Laura apretó los labios y admitió que ese era exactamente el motivo por el que no quería mezclar lo laboral con lo personal aquel primer día. Decidimos, allí mismo, que si seguíamos viendo que podía ser esto, tendríamos que hacerlo con una sinceridad brutal entre nosotros. Acordamos que, al menos fuera de la oficina, nos permitiríamos ser Daniel y Laura, personas con mochilas emocionales, no cargos y jerarquías. Ella prometió no usar su posición para arreglarme la vida, no mover hilos a mis espaldas, no convertirme en un secreto vergonzoso. Yo prometí hablar cuando el miedo me atacara, no desaparecer por pánico, no proyectar en ella los fantasmas de mi antigua relación. Salimos del café caminando juntos por la nieve que empezaba a caer otra vez, cada copo flotando lento como si el tiempo quisiera estirarse. En la entrada del edificio de Nova Core, nos separamos con un gesto casi cómplice, para no dar motivos a chismes antes de tiempo. Mientras subía al piso donde estaba mi pequeño cubículo, miré el llavero de la brújula y pensé en lo irónico de la situación. La mujer que me invitaba a encontrar mi camino hacia adelante era, al mismo tiempo, quien firmaba los presupuestos que yo analizaba. Por primera vez, entendí que caminar hacia adelante no era una frase bonita, sino un desafío real con riesgos que podían doler. Y, aún así, al recordar su risa, su mirada y el modo en que sostuvo mi mano, supe que ya estaba, inevitablemente, dando ese paso. Conforme se acercaba Nochebuena y Navidad, la relación entre Laura y yo se volvió más intensa y también más peligrosa. Nos veíamos antes del trabajo en cafés discretos, a la hora de la comida en lugares poco frecuentados por empleados de Nova Core. Algunas noches, después de jornadas eternas, terminábamos en su ático con vistas a la ciudad, hablando hasta que el sueño vencía. En aquellos días, la Navidad comenzó, por primera vez en años, a perder un poco de su sabor amargo para mí. Laura llegó una tarde a mi apartamento con comida china y una manta con peso, diciendo que a ella le ayudaba en días de ansiedad. Nos sentamos en el sofá, compartiendo fideos y confesiones, mientras afuera las luces de Navidad titilaban en los edificios vecinos. Le conté por primera vez, con todos los detalles, cómo había sido el día en que mi ex dejó la nota cancelando la boda. Le hablé del vestido colgado, de las flores ya pagadas, de los mensajes de lo siento de gente que no sabía qué más decirme. Ella no intentó arreglar nada con frases vacías, simplemente escuchó y me dejó llorar el duelo que nunca me había permitido. Cuando terminé, me habló de su propia ruptura, de la persona que le exigió elegir entre el cargo de CEO o una vida a su lado. Confesó que, durante mucho tiempo, pensó que tomar el puesto demostraba fortaleza, independencia y ambición, pero el precio fue altísimo. Pasó 2 años convencida de que había tirado a la basura la única oportunidad real de construir una familia, sintiéndose culpable por elegir su carrera. Hoy entiendo que el amor de verdad no te obliga a elegir entre ser tú y estar con alguien, dijo, recostando la cabeza en mi hombro. Aquella noche no hubo besos apresurados ni escenas de película, solo 2 personas intentando sanar un pedazo de su historia.
Despertamos agotados pero extrañamente livianos, como si contar la verdad hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado por años. Sin embargo, el mundo corporativo no descansaba, y el día de Navidad me alcanzó un recordatorio que no esperaba. Mi compañero Andrés me llamó para desear felices fiestas y, entre bromas, decidió preguntar cómo iban esas cosas personales. Cometí el error de contarle la verdad, de admitir que estaba saliendo con Laura, la misma CEO que conocía por sus correos y conferencias. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan denso que creí que la conexión se había cortado de golpe. «Estás loco», dijo al fin, «¿tienes idea de lo que eso significa en términos de recursos humanos y de política interna?». Cuando colgamos, sentí que el suelo volvía a moverse bajo mis pies, esta vez no por amor, sino por miedo a perderlo todo. Abrí el portal interno de la empresa y busqué la política oficial sobre relaciones entre empleados de diferentes niveles. Leí cada párrafo con una mezcla de náusea y resignación, sabiendo que las palabras impresas tenían el poder de destruirnos. La norma establecía que cualquier relación con diferencias de jerarquía debía ser reportada al área de recursos humanos en un plazo de 2 semanas. Añadía que la empresa se reservaba el derecho de reubicar, limitar o incluso terminar el vínculo laboral de uno o ambos empleados si había conflicto de intereses. Leí y releí esa parte como si la tinta pudiera cambiar, pero cada vez que volvía era la misma amenaza disfrazada de protocolo. Si lo contábamos, nos exponíamos a juicios, rumores, reacciones del consejo y ajustes de puesto que podían dejar a alguien sin empleo. Si no lo contábamos y alguien lo descubría, podríamos ser despedidos por romper la política, sin defensa posible ante la decisión. Era una trampa sin salidas limpias, un laberinto en el que cada camino parecía terminar en una pared. Laura notó mi tensión cuando nos vimos más tarde y no tardé en soltar toda la verdad sobre lo que había leído y lo que me aterraba. Nos sentamos en su ático, con la ciudad iluminada bajo nosotros, y repasamos juntos cada inciso de la política de recursos humanos. Laura se quedó un momento en silencio, mirando la pantalla, con un gesto que mezclaba frustración y cansancio acumulado. «Llevo 2 años tomando decisiones para salvar a la empresa, y ahora parece que no tengo derecho a tomar una para salvar mi vida personal», murmuró. Me contó que, además de eso, el consejo llevaba meses presionándola con otra decisión que había estado esquivando. La empresa tenía un problema serio en las operaciones europeas, especialmente en la oficina de Londres, que perdía clientes y dinero. El presidente del consejo, Ricardo Montalvo, insistía en que ella asumiera allí el cargo de directora general regional para rescatar la operación. Era un puesto de alto impacto, el tipo de desafío del que escriben revistas de negocios, con su nombre en portadas y artículos. El problema era el tiempo, mínimo 2 años viviendo en Londres, quizá 3, con visitas ocasionales a la sede principal. Londres significa demostrar al mundo que soy la CEO capaz de salvar lo que otros hundieron, admitió, pero también significa dejarlo todo aquí. Cuando pronunció dejarte a ti, su voz se quebró apenas, revelando que aquella decisión no era solo profesional, sino profundamente personal. El 31 de diciembre llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos hubiera querido, como si el calendario se hubiera aliado con el destino. El consejo organizó una cena de fin de año en la misma bracería Sterling donde nos habíamos conocido, cerrando un círculo extraño. Laura me pidió que fuera como su acompañante, que estuviera a su lado, aunque sospechaba que aquella noche traería noticias decisivas. Me vestí con el mejor traje que tenía, me puse una corbata que por fin había aprendido a anudar bien y traté de controlar el temblor de las manos. Al entrar al salón privado, vi a varias personas del consejo, hombres y mujeres de traje impecable y sonrisas medidas, calculando todo. Ricardo Montalvo se levantó para recibirnos, con esa cortesía fría de quien mide el valor de cada gesto como si fuera una inversión. «Laura, nos alegra que estés aquí», dijo, y luego clavó la mirada en mí, sonriendo sin calidez mientras la felicitaba por llevar un acompañante. Ella me presentó como su pareja, y en las miradas que se cruzaron en la mesa vi cálculos silenciosos, suposiciones no dichas. Nos sentamos y, mientras el primer platillo llegaba, Montalvo se llevó a Laura a un rincón para hablar en voz baja. Yo observaba desde la distancia, notando cómo su postura se iba rigidizando con cada palabra que él pronunciaba cerca de su oído.
Podía ver sus manos cerrarse en puños discretos, la mandíbula tensarse, el brillo de sus ojos volverse más duro y contenido. En la mesa, un par de esposas de consejeros intentaron hacer conversación ligera conmigo, pero mi atención estaba en aquella esquina. El murmullo de los demás se mezclaba con el tintinear de copas, creando una atmósfera festiva que contrastaba con la tensión en el aire. Cuando Laura regresó, sus ojos estaban un poco enrojecidos, pero su maquillaje seguía perfecto, como una máscara profesional irrompible. Tomó asiento a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa y me susurró que habláramos después, que no era el momento de entrar en pánico. Poco después, Montalvo se levantó, golpeó su copa con una cuchara y pidió la atención de todos con un discurso preparado. Habló del año desafiante que había pasado la empresa, de los retos enfrentados, de la necesidad de liderazgos fuertes y decisiones valientes. Luego, comenzó a hablar de la oficina de Londres, de las cifras negativas, de la urgencia de revertir la situación para no perder Europa. Con una sonrisa que yo reconocí como peligrosa, anunció que tenían la gran noticia de que Laura había aceptado su nuevo rol. Es un placer anunciar, dijo, que nuestra querida directora ejecutiva asumirá la dirección de operaciones europeas a partir del 1 de febrero. Los aplausos resonaron en la sala, copas se levantaron, palabras de felicitación brotaron como si aquello fuera motivo de celebración unánime. Laura se levantó, con el rostro neutral que yo conocía ya como su rostro deseo, para agradecer la confianza y decir lo esperado. Pronunció una serie de frases formales sobre compromiso, desafíos y visión de futuro, y nadie pareció notar que sus manos temblaban. Yo me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, sintiendo que cada aplauso era un clavo más en una despedida que nadie nos había permitido discutir. Cuando se sentó, me incliné hacia ella y le susurré si de verdad había aceptado o si la habían empujado sin opción real. Me acorraló delante de todos, respondió, en voz baja, me dijo que si me negaba allí mismo pondría en duda mi compromiso y podría pedirme la renuncia. Terminamos la cena rápido, sin quedarnos a los brindis de medianoche ni a las fotos sonrientes para la newsletter corporativa. Afuera, la nieve caía de nuevo, como aquella primera noche, pero ahora no había magia, solo una sensación densa de pérdida inminente. En el estacionamiento, bajo el frío, Laura rompió la máscara y empezó a llorar, pidiéndome perdón una y otra vez por algo que no había elegido. Habló de intentarlo a distancia, de visitas cuando fuera posible, pero su voz carecía de la convicción necesaria para sostener esa esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de instantes intensos y silencios pesados, un reloj avanzando hacia una fecha marcada. Nos veíamos cuando podíamos, agarrándonos a cafés, almuerzos rápidos y noches en las que preferíamos no hablar de Londres. Las 5 semanas hasta el 1 de febrero parecían a la vez larguísimas y demasiado cortas, como si el tiempo jugara con nosotros. Laura intentaba comportarse como siempre en la oficina, pero yo veía el cansancio extra en sus ojos, la sombra en su sonrisa. Por dentro, yo luchaba con el egoísmo de querer pedirle que se quedara, contra el respeto de no cortar sus alas profesionales. Una parte de mí pensaba que, al final, seríamos otra historia más de amor aplastada por la lógica fría del mundo corporativo. Otra parte se negaba a admitir que aquello era inevitable, aferrándose a cualquier señal de que algo pudiera cambiar. Hubo momentos hermosos, como una tarde en que patinamos en una pista pública y Laura se demostró pésima sobre el hielo, riendo sin control. Pero incluso esa risa tenía un eco de esto se está acabando que ninguno de los dos se atrevía a nombrar claramente. Fue entonces cuando una tormenta mucho más peligrosa que la primera nevada decidió poner a prueba cuánto estábamos dispuestos a luchar. Una tarde de enero, Boston fue golpeada por una tormenta brutal, el tipo de blizzard que hace que la ciudad parezca un escenario apocalíptico. Yo seguía en la oficina, terminando informes que ya no me importaban tanto como antes, mientras la nieve se acumulaba en los ventanales. Una alerta sonó en mi computadora y en mi teléfono al mismo tiempo, fallo en el sistema de calefacción del edificio, evacuación inmediata. Los altavoces internos repitieron el mensaje con voz mecánica, instando a todos a abandonar las instalaciones lo más rápido posible. Tomé mi abrigo, metí lo esencial en la mochila y me dirigí hacia los ascensores junto con la corriente de empleados inquietos. Al bajar, otra notificación interna apareció en la pantalla:
SEO aún en el edificio, último piso, permaneciendo en oficina. El corazón me dio un vuelco, porque conocía demasiado bien la rutina de Laura y sabía que los viernes solía trabajar hasta tarde. La imagen de ella, sola en su despacho, concentrada en un informe para Londres, ignorando la emergencia, se me clavó como una aguja. Pregunté a seguridad si alguien iría a buscarla, pero me dijeron que los bomberos estaban de camino y que debía salir del edificio ya. Pensar en esperar una hora a que llegaran los servicios de emergencia, mientras la temperatura caía sin calefacción, me pareció inaceptable. Corrí hacia el cuarto de mantenimiento, buscando cualquier herramienta que pudiera servirme para llegar donde los ascensores ya no funcionaban. Encontré una palanca oxidada, un par de mantas térmicas de emergencia y una linterna con la batería casi agotada. La puerta de la escalera estaba cubierta por una capa de hielo en los bordes, como si el frío hubiera decidido sellar la salida por dentro. Clavé la palanca en la rendija y tiré con todas mis fuerzas, sintiendo como mis hombros protestaban con cada intento fallido. La primera vez, el metal ni siquiera se movió, la segunda solo crujió un poco y la tercera sentí un chasquido doloroso en mi hombro. No supe si fue la puerta o mis huesos, pero el hueco se abrió apenas unos centímetros, suficientes para respirar aire aún más helado. Tardé casi 40 minutos en forzar la apertura lo suficiente como para colarme, empujando contra el frío y la falta de fuerza. La escalera estaba a oscuras, con un frío que se hacía visible en cada exhalación, como humo blanco flotando frente a mí. Miré hacia arriba, viendo los tramos interminables de peldaños, y supe que los 23 pisos serían una prueba física brutal. Aún así, pensé en Laura, en su obstinación, en lo mucho que se exigía a sí misma, y supe que no podía dejarla allí sola. Empecé a subir, contando peldaño por peldaño como si eso me ayudara a no pensar en la distancia que aún faltaba. Cada piso parecía repetirse, la misma puerta cerrada, las mismas paredes, el mismo eco de mis pasos resonando en el hueco de la escalera. La linterna empezó a titilar en el piso 12, arrojando sombras inestables que hacían que todo pareciera aún más hostil e incierto. Cuando finalmente se apagó, usé la luz del teléfono, viendo cómo la batería bajaba con rapidez en la esquina de la pantalla. Mis piernas ardían, mi respiración era un jadeo constante, y el frío se iba instalando en mis dedos, haciéndolos torpes sobre la barandilla. A mitad de camino, escuché crujidos que pudieron ser tuberías congeladas o el propio edificio quejándose bajo el peso del invierno. Cada vez que el hielo tronaba en algún punto, yo apretaba el paso, temiendo que algo se diera antes de llegar al último piso. En el piso 20, mi teléfono marcaba un porcentaje ridículo de batería, lo que significaba que pronto también perdería esa luz. En el piso 22, casi subía más por inercia que por fuerza, usando la barandilla para arrastrar el cuerpo hacia arriba. Cuando empujé la puerta del piso 23, sentí que mis brazos no me pertenecían, pero el pasillo hacia las oficinas ejecutivas me recibió como un túnel oscuro. La puerta del despacho de Laura estaba cerrada, pero no con llave, y al abrirla encontré una escena que no olvidaré jamás. Ella estaba sentada frente al ordenador, envuelta en su chaqueta de traje como si eso fuera suficiente, con los dedos temblando sobre el teclado. Sus labios tenían un tono azulado, la piel estaba pálida y cada respiración salía como una nube blanca en el aire frío de la oficina. Cuando me vio entrar, entrecerró los ojos, como si no pudiera enfocar bien, y sonrió débilmente creyendo que yo estaba exagerando. «Estoy bien», murmuró, «solo necesito terminar este informe para el equipo de Londres, no puedo perder este plazo». Su voz sonaba extraña, lenta, como si las palabras fueran más pesadas de lo normal, y eso me puso la alarma al máximo. Me acerqué y toqué sus manos, sintiendo un frío antinatural, más intenso que el de la escalera, que me recorrió los huesos. Le expliqué que el sistema de calefacción había fallado, que el edificio se estaba vaciando y que llevaba una hora en evacuación. Laura insistió en que solo necesitaba 10 minutos más, en que el consejo no entendería un retraso a estas alturas del proceso. Entendí, entonces, que no solo la temperatura estaba en su contra, sino su propia obsesión por demostrar que merecía ese puesto. La envolví con una de las mantas térmicas, y ella intentó apartarla con torpeza, como si el trabajo todavía importara más que su salud. Su cuerpo, sin embargo,
Ya no obedecía del todo, y la vi fallar en movimientos simples que cualquier día habría hecho con precisión. Coloqué la segunda manta sobre sus hombros y le pedí que se levantara, preguntándole si podía mantenerse de pie sin ayuda. Cuando lo intentó, sus piernas se doblaron casi de inmediato, obligándome a sujetarla antes de que cayera contra el escritorio. En ese instante, la mujer que dirigía juntas con su voz firme se convirtió en alguien frágil, con el cuerpo cediendo ante el frío. La cargué como pude, sintiendo cada kilo como un recordatorio de la gravedad y del tiempo que se nos acababa a ambos. Bajar 23 pisos con ella semiconsciente en mis brazos fue un desafío que jamás había imaginado enfrentar. Ella hablaba de su portátil, del informe, del enojo del consejo, repitiendo frases sin sentido con una risa nerviosa que no encajaba. Recordé haber leído en algún lugar que cuando alguien con hipotermia deja de tiritar es mala señal, señal de que el cuerpo se rinde. Cuando, a mitad de camino, sus temblores se redujeron, sentí un miedo distinto, más hondo, que me obligó a seguir bajando sin detenerme a pensar. Conseguí sacarla del edificio y llevarla hasta mi camioneta, que estaba casi enterrada bajo la nieve pero seguía siendo nuestro único refugio caliente. Encendí el motor, puse la calefacción al máximo y conduje a través de calles prácticamente vacías, ignorando semáforos que parecían de adorno. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto con la nieve, y cada segundo lejos del hospital me parecía una eternidad robada a su recuperación. Laura dejó de hablar por completo a mitad del camino, y cada silencio suyo era un golpe de terror que amenazaba con romper mi concentración. Al llegar al Hospital Central de Boston, grité por ayuda, y un equipo médico se la llevó en camilla, desapareciendo tras puertas automáticas. Me quedé en la sala de espera con las manos entumecidas y el hombro palpitando de dolor, envuelto en mantas tibias que me dieron las enfermeras. Las horas pasaron lentas, marcadas por el sonido de pasos acelerados, máquinas que pitaban y voces llamando nombres que no eran el de ella. Mi teléfono murió sin batería, dejándome solo con mis pensamientos, que giraban entre la culpa, el miedo y el recuerdo de cada escalón subido. Imaginaba escenarios en los que había llegado demasiado tarde, escenas en las que ella no salía de aquella habitación con su voz clara. Cuando por fin una doctora se acercó, con ojos cansados pero amables, sentí que el pecho se me cerraba anticipando lo peor. Dijo que Laura tenía hipotermia moderada, que habían conseguido estabilizar su temperatura corporal antes de que los daños fueran irreversibles. Comentó que, según le habían contado, alguien la había sacado del edificio cargándola y bajando todas las escaleras a pie. Sabía que hablaba de mí, pero en ese momento no me importaba el reconocimiento, solo quería saber si ella estaba consciente. Está despierta y pregunta por ti, añadió la doctora, y ese fue el primer respiro completo que pude tomar en horas. La seguí por un pasillo largo, lleno de puertas numeradas y luces blancas que daban una sensación de irrealidad a cada paso. Cuando entré en la habitación, vi a Laura sentada en la cama, envuelta en mantas calefaccionadas, con algo de color de vuelta en su cara. Tenía un suero conectado al brazo, y sus ojos se llenaron de lágrimas apenas me vio, como si la realidad hubiera caído de golpe sobre ella. Me dijeron que subiste 23 pisos por las escaleras con el edificio congelándose, murmuró, con la voz quebrada. Que forzaste una puerta helada durante casi una hora, que me bajaste cargada cuando ni yo sabía que estaba en peligro de verdad. Me senté en la silla junto a la cama, derrotado físicamente pero decidido en el corazón, y le dije lo único que era completamente cierto. Claro que lo hice, porque te amo y eso no desaparece porque Londres te espere o porque el consejo juegue con tu futuro. Ella rompió a llorar de verdad, sin control, dejando salir un llanto que parecía guardar meses de presión, miedo y agotamiento. Dijo que había sido estúpida, que se había convencido de que aceptar el cargo en Londres era lo correcto, lo profesional, lo inevitable. Pero confesó que llevaba días sin dormir, sin comer bien, llegando a la oficina a las 5 de la mañana para no pensar en lo que dejaba atrás. Creí que el malestar era estrés por la transición, admitió, pero es por ti, por la idea de vivir lejos mientras tú sigues aquí. Tomé su mano, la que no tenía agujas ni cables, y le pedí que se quedara, que por una vez eligiera lo que ella quería, no lo que todos esperaban. Has pasado la vida entera demostrando que mereces estar donde estás, le dije, ya te ganaste el derecho de decidir algo solo por ti.
Ella contestó que no sabía cómo hacer eso, que el mundo esperaba que tomara Londres como una jugada maestra de su carrera. ¿Cómo le digo al consejo que no voy porque me enamoré de un analista junior?, preguntó, con una mezcla de ironía y dolor real. Yo sentí rabia, no hacia ella, sino hacia un sistema que llamaba debilidad al simple hecho de querer amor, compañía y una vida fuera del trabajo. Fue en ese estado, con el hombro dolorido y la cabeza cansada, cuando una idea loca empezó a tomar forma en mi mente. Pensé en todos los informes que había analizado, en los proyectos de transformación digital que la empresa había pospuesto una y otra vez. Recordé conversaciones con Laura sobre la necesidad de modernizar sistemas, migrar a la nube, optimizar procesos y reducir costos. Si la empresa necesitaba un gran movimiento estratégico, ¿por qué tenía que ser únicamente Londres y no algo también poderoso desde la sede? Le propuse crear un nuevo cargo, un puesto que todavía no existía pero que respondía a una necesidad real de la compañía. Director de innovación, sugerí, un rol responsable de liderar la transformación digital, respondiendo directamente al consejo y a ella. Le dije que yo podía postularse a ese puesto, no como un favor romántico, sino como alguien que conocía los números y los problemas. La idea era que presentara un plan completo ante el consejo, con proyecciones, riesgos y beneficios, para que ellos votaran. Si lo aprueban, no podrá parecer favoritismo, expliqué, porque será decisión del consejo, no solo tuya, y habrán visto mi trabajo. Y si no lo aprueban, añadí, al menos sabremos que intentamos algo más que resignarnos a que te vayas a otro continente. Laura me miró como si estuviera viendo a otra persona, alguien que no era el hombre temeroso que dudaba siquiera antes de una cita a ciegas. Dijo que la propuesta era una locura, que el consejo sería duro, que Ricardo Montalvo intentaría desmontar cada argumento. Reconoció, sin embargo, que el consejo llevaba tiempo insistiendo en la modernización tecnológica y que tal vez ese era el punto débil de Londres. Si presentábamos una alternativa sólida, con una visión clara de futuro y un impacto directo en la competitividad global, tal vez escucharían. Ella dejó caer la cabeza hacia atrás en la almohada, riendo con incredulidad, repitiendo que era una idea completamente insensata. Pero desde que nos conocimos solo hemos hecho cosas insensatas, añadió, recordando la nevada, la confusión con Carla y las escaleras heladas. Me apretó la mano y, por primera vez desde que se mencionó Londres, sonrió de un modo que parecía traer luz a la habitación. Si haces esto, tendrás que ser brillante, advirtió, no bastará con ser bueno, tendrás que dejar sin palabras a personas acostumbradas a mandar. Le prometí que me prepararía como si mi vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, era verdad, nuestra vida juntos estaba en juego. Ella levantó la manta, me hizo un hueco en un costado y, aquella noche en el hospital, nos quedamos agarrados de la mano, planeando lo imposible. Los días siguientes fueron una maratón silenciosa de preparación, números y noches en vela, cada uno luchando en su propio frente. Yo trabajaba mis horas en Nova Core y, al terminar, me quedaba hasta tarde construyendo la presentación del proyecto de innovación. Andrés, mi compañero, se unió al esfuerzo, haciendo proyecciones financieras, escenarios comparativos y análisis de retorno de inversión. Sofía, la asistente de Laura, nos filtraba datos a los que normalmente no habría tenido acceso un analista de mi nivel. Incluso Carla, la subgerente de la bracería Sterling, me mandó un mensaje de ánimo, llamándome chico brújula y deseándome suerte. El 1 de febrero, fecha en la que Laura debía estar volando a Londres, amaneció con un cielo claro que parecía una pequeña tregua del invierno. Laura había pedido al consejo retrasar su viaje hasta escuchar una propuesta estratégica clave que afectaba a toda la compañía. Ricardo Montalvo aceptó a regañadientes, sabiendo que negárselo haría parecer enemigo de la innovación frente a los demás consejeros. Entré en la sala del consejo con el corazón en la garganta, pero con la convicción construida a base de trabajo y noches sin dormir. Laura me presentó con tono profesional, como si fuera simplemente un empleado más que traía una propuesta a evaluación. Me coloqué frente a ellos con mis diapositivas listas, pero, sobre todo, con una visión clara en la cabeza del futuro de Nova Core. Les hablé de la brecha tecnológica entre nuestra empresa y la competencia, de sistemas obsoletos y procesos que desperdiciaban recursos.
Expliqué cómo la falta de transformación digital nos estaba costando contratos importantes y talento que se marchaba a compañías más ágiles. Presenté un plan a 5 años que incluía migración a la nube, automatización de tareas, modernización de infraestructura y capacitación interna. Cada punto iba acompañado de cifras concretas, estudios de caso y ejemplos de empresas similares que habían dado ese salto. Montalvo intentó frenarme con preguntas punzantes sobre costos, riesgos de implementación y posibles retrasos en otras áreas críticas. Respondí una por una con calma, usando datos que conocía de memoria tras años de analizar balances y presupuestos. Los demás consejeros también hicieron preguntas, algunos con curiosidad genuina, otros con evidente escepticismo hacia un analista. Yo repetía para mí mismo las palabras del profesor Velasco: encuentra tu camino hacia adelante, mientras sostenía su mirada sin bajar los ojos. La presentación duró 45 minutos, pero se sintieron como horas tensas, cargadas de silencios y miradas evaluadoras. Al terminar, Montalvo pidió que abandonara la sala mientras deliberaban, y salí con el cuerpo tenso y las manos sudorosas. Laura se quedó dentro, sin poder hablar a mi favor de manera directa, solo escuchando, recordándoles que la empresa necesitaba ese salto. Esperé en el pasillo, mirando el llavero de la brújula que llevaba en el bolsillo y pidiéndole al destino una pequeña alianza. Cuando me llamaron de nuevo, los miembros del consejo tenían expresiones difíciles de leer, como si llevaran máscaras bien ensayadas. Montalvo anunció que se había sometido la propuesta a votación y que el resultado había sido mayoritariamente favorable. 7 consejeros levantaron la mano a favor de crear la posición de director de innovación y otorgarme la responsabilidad de liderar el proyecto. Ricardo se abstuvo, marcando distancia, pero sin poder bloquear la decisión del grupo, lo que para mí ya era una victoria enorme. Laura mantuvo el rostro neutro durante el anuncio, pero yo vi el pequeño suspiro de alivio que se escapó de sus labios. Se oficializó que mi rol sería reportar directamente al Consejo y a la dirección ejecutiva, con todas las implicancias y responsabilidad que eso conlleva. Cuando salimos al estacionamiento subterráneo, lejos de cámaras y oídos, ella tiró de mi mano y me besó como si nos hubieran devuelto el futuro. Entre respiraciones entrecortadas, me susurró que, esa misma mañana, había llamado a Montalvo para comunicar su decisión sobre Londres. Le dijo que no aceptaría el traslado, que dirigiría la transformación desde la sede principal, porque creía en la visión presentada. Ricardo se enfureció, la acusó de desperdiciar una oportunidad dorada, pero no podía despedir a una CEO que acababa de convencer al consejo con resultados. Le pregunté si no tenía miedo de los rumores, de la gente diciendo que había elegido una relación en vez de una proyección internacional. Ella sonrió, sacó de su bolsillo una brújula idéntica a la mía, con la misma frase grabada, y la dejó brillar bajo la luz blanca del garaje. «Que hablen», respondió, «estoy eligiendo las dos cosas, mi carrera y la vida que quiero, no la que otros diseñaron para mí». Juntó las dos brújulas, la suya y la mía, y leímos juntos la inscripción, como una especie de promesa compartida al universo. «Encuentra tu camino hacia adelante», murmuró ella, sosteniendo las dos piezas de metal que habían empezado todo sin que nadie lo supiera. Por primera vez desde que nos conocimos, sentí que no huíamos de la tormenta, sino que caminábamos de frente hacia lo que viniera. No sabíamos qué diría la gente, qué complicaciones internas surgirían, pero sabíamos algo: habíamos decidido luchar por nosotros, no solo por un título. Un año después de aquella noche en que casi huí de una cita a ciegas, volví a estacionar mi camioneta frente a la bracería Sterling. Esta vez, no estaba buscando excusas para arrancar el motor y desaparecer, sino revisando por 10ª vez una pequeña caja de terciopelo en mi bolsillo. Dentro había un anillo, símbolo de una nueva historia que empezaba, no de la que fracasó 3 años antes en una iglesia vacía. El restaurante estaba decorado exactamente igual que el año anterior, con las mismas luces, la misma música y un árbol igual de exagerado. Laura me esperaba en la barra hablando con Carla, que ya era más amiga que gerente. Ambas sonrieron al verme acercar. Nos sentamos en el mismo reservado donde, aquella noche, ella tiritaba envuelta en mi abrigo y yo trataba de ocultar mis cicatrices. Le pregunté si recordaba el día, y dijo que sí, que era el aniversario de la peor y mejor primera cita que había tenido en su vida.
Caminaste bajo una tormenta, confundiste a la subgerente conmigo y casi no llegamos a tiempo ni a la cena ni a Londres, rió. Yo saqué la brújula que me había regalado y le dije que la había seguido al pie de la letra. Encontrar mi camino hacia adelante me llevó directo a ella. Entonces, me arrodillé, más tranquilo de lo que habría imaginado años atrás, y le pedí que se casara conmigo, aclarando que en junio, no en Navidad. Laura empezó a reír y llorar al mismo tiempo, y luego sacó de su bolso otra cajita, revelando que ella también había comprado un anillo para mí. Pensaba proponerte hoy, confesó, no voy a dejarte todo el protagonismo romántico después de caminar 2 kilómetros en una nevada. Terminamos poniéndonos los anillos el uno al otro, entre risas y lágrimas, mientras Carla brindaba con champaña a nuestra salud. Brindamos por las tormentas, por los edificios congelados, por las escaleras interminables y por las decisiones que asustan pero sanan. Brindamos por los errores que nos llevaron a las personas correctas, por las brújulas simbólicas que nos recordaron que siempre se puede avanzar. Brindamos por haber elegido un futuro en el que el éxito no se mide solo en promociones, sino en las personas con las que celebras tus victorias. Si has llegado hasta aquí, quizá tú también estés frente a una puerta que te da miedo cruzar, dudando si vale la pena intentarlo. Tal vez lleves tiempo sintiéndote estancado, sin rumbo, convencido de que ya no mereces algo bueno, como me pasó a mí antes de entrar al Sterling. Quiero invitarte a que no apagues esa pequeña chispa de esperanza, a que des un paso más, aunque sea temblando, hacia lo que realmente deseas. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te hizo pensar en tu propia vida, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas recuerden que, incluso en medio de la peor tormenta, siempre existe un camino hacia adelante.